Bueno, con las noticias internacionales marcándonos muy fuerte, ¿no? Me parece que todas las que están ocurriendo por estos días tienen relación con nuestro presente y nuestro futuro. Digo, el triunfo de la ultraderecha de ayer nadie lo puede tomar como casual ni puede sorprenderse, ¿no? Hace unos años comenzaba a escribir el pensador francés Thomas Piketty diciendo que el crecimiento de la desigualdad, al igual que había pasado a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, iba a terminar derivando en el nacimiento de fascismos, de ultraderecha, y bueno, eso empezó en los márgenes de Europa y ahora llegó al centro. Y yo le sumaría también cómo han logrado pasar del neoliberalismo, del fracaso del neoliberalismo, en vez de pasar a una opción de izquierda, ir hacia la ultraderecha. Quizá, y ahí lo planteo, y ahí lo uno con lo de Argentina, quizá porque las izquierdas terminan pareciéndose a las derechas, y me parece que eso nos pasa acá en Argentina, en vez de mostrar una nítida diferencia para que así haya una oferta distinta, terminan mimetizándose y el público se corre a la extrema derecha. Tenemos a Brasil, ahora también, el domingo que viene, una elección fundamental para el futuro de la región, y tenemos este anuncio de China de decir, ahora lo vamos a consultar bien con una especialista, que nos aceptaría en el BRICS, y entonces sería un BRICSA. Bueno, todo eso, sin ninguna duda, condiciona mucho más lo que va a pasar en los próximos meses y en los próximos años en la Argentina, que si el dólar vale 5 pesos más o 5 pesos menos. Pero lo invitamos a un amigo, y para mí el mejor analista internacional del país, muy querido por nuestro público también, a Pedro Brigger. Ya lo tenemos, ¿no? Hola, Pedro. Buen día, Roberto. ¿Qué haces, Pedro? ¿Cómo estás? Muy Empezamos bien. por Italia. ¿Qué pensás vos? A ver, varias cosas. Primero, hay que tomar en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial había dos grandes bloques políticos, que eran la democracia cristiana por un lado y el Partido Comunista por el otro. Ambos desaparecieron del mapa, o prácticamente desaparecieron del mapa, por múltiples motivos largos de explicar, entre otros corrupción, y entre otros la desintegración de la Unión Soviética, que esto hay que recordarlo. Cuando vos hablabas recién de las izquierdas, Roberto, hay que recordar que a las izquierdas, en su inmensa mayoría, estoy generalizando un poco, se les cayó un modelo que había como referente para decir, bueno, esto es más o menos lo que queremos, esto es un ideal, aunque el Partido Comunista Italiano ya desde la década del 70 fue muy crítico del modelo soviético, en lo que se llamó el eurocomunismo, que estaba encabezado por el Partido Comunista Italiano, el francés y el español, especialmente muy críticos respecto de la violación a los derechos humanos en la Unión Soviética. Pero con la caída del muro de Berlín, incluso aquellas izquierdas que criticaban duramente a la Unión Soviética y su modelo, quedan muy desorientadas. Y las opciones de izquierda quedaron reducidas a poco y nada en Europa, porque estamos empezando por Italia. En segundo lugar, señalaría el ascenso justamente de la antipolítica. Berlusconi en gran medida reflejaba esto en la década del 90, magnate de los medios de comunicación, carismático, discurso antipolítica, todos los políticos son corruptos, la política es sucia, son una casta. La palabra casta hace tiempo que se usa también en Italia. Todo pasa por el esfuerzo personal, no nada colectivo. Y de ahí en más las extremas derechas fueron creciendo, agregándole el tema de una Europa que cambió por las migraciones. Europa, lo voy a decir de una manera muy, muy brutal, Europa está bebiendo la medicina de haber ocupado más de la mitad del planeta, porque Francia ocupó gran parte de África, América Latina, Asia, el Reino Unido también, y muchas de las personas de los territorios ocupados por ellos, en lo que se conoce como el colonialismo, que cualquiera lo ha estudiado, llegaron a las metrópolis. Hoy París no es la París de hace 100 años. Ámsterdam no es la Ámsterdam de hace 100 años, y Roma tampoco. Está poblada de
senegaleses, o Londres tampoco, senegaleses, pakistaníes, indios, gente del Caribe, de Mali, de todos lados. Y esto a un sector de la población le resulta espantoso. Yo mismo he visto con mis propios ojos en el norte de Italia a la derecha, esta extrema derecha, repartir volantes en contra de los inmigrantes, sean rumanos, húngaros, negros, no importa, en contra del otro, la otra. Y esto ha pegado muy fuerte frente a la falta de un ideal que contemple la integración de todo el mundo. Te encontrás con la gente que dice esa gente sucia, gente tiene otra cultura, otra religión, y remite a aquella famosa frase que siempre se comentaba en la extrema derecha italiana respecto de Garibaldi, diciendo que Garibaldi no unió Italia, sino que separó el África, porque el sur de Italia es como el África. Y esta división norte-sur sigue siendo, lo conocemos por Maradona, con Maradona lo conocimos mucho más, esa división del norte rico que no quiere subvencionar al sur vago, lo simplifico, ¿no?, en el pensamiento de la derecha. En este contexto aparece una persona como Giorgia Meloni, que es la primera minoría en un sistema político altamente inestable, donde ha habido casi 70 gobiernos desde la Segunda Guerra Mundial, y un elemento para resaltar, que es el tema del fascismo. ¿Qué es el fascismo hoy? Cuando vos decís Bolsonaro es un fascista, Milei es un fascista, Giorgia Meloni es fascista. Hay un texto de Umberto Eco que recomiendo leer, de hace unos años, que se llamaba, si mal no recuerdo, Los síntomas del fascismo eterno. Creo que eran los 14 síntomas del fascismo eterno. Y ahí él explica muy bien que no esperes ver al fascista hoy reivindicando Auschwitz, o reivindicando, por ejemplo, a Camps, para ir a la Argentina, ¿no? O reivindicando a Camps. En la Argentina te vienen con la teoría de los dos demonios. En Italia no te vienen reivindicando las camisas negras y la marcha de Mussolini, te dicen Mussolini fue un gran político, amaba Italia, que es lo que dice Giorgia Meloni. Entonces es un fascismo que seguramente para mucha gente que nos está escuchando la palabra fascismo no le dice nada, porque a la juventud que hoy tiene 20 años en Italia, en la Argentina, incluso en la Argentina, hablarle de fascismo no es algo muy, muy en el aire, pero esta gente representa en esencia ese pensamiento. Te hablan de libertad, pero en esencia son fascistas. Ahora, ¿y el fascismo no está relacionado con la negación del otro? Así como ellos piden que no exista el extranjero, no lo quieren ver. Aquí se dice, bueno, acá tiene que desaparecer el populismo, hay que terminar con el populismo. No está claro, ahí el grado extremo es Milei hablando de los zurdos, es el lenguaje tan de la dictadura, ¿no? Porque son pocas las personas que acá dicen que hay que estar en contra de los zurdos, con esa carga tan fuerte. Es el otro, sí, claramente, no poder convivir con personas que piensen diferente, que actúen diferentes, son homofóbicos. Hoy ya no te dicen que están en contra del divorcio, porque bueno, el divorcio ya fue aceptado hace bastante tiempo y está incorporado, pero entonces hoy el enemigo son lo que se llaman las teorías de género, las diferencias, no aceptar a las minorías, a las personas diferentes, es un eje muy, muy importante. Por eso hay un pensamiento profundamente discriminador, racista, y en Italia es muy claro. Por eso, ¿qué hizo el Papa cuando asumió? Una de las primeras cosas que hizo fue a Lampedusa, esa isla que está más cerca de África que de Italia, y abrazó a los inmigrantes, como un gesto político muy fuerte, de ir a abrazar el otro. Es fácil decirlo, Roberto, a los dos, ¿no? Pero sabemos lo difícil que es aceptar a las personas diferentes. Muy difícil. Necesitas décadas de educación. Vos recién manifestabas que hubo muchísimos cambios de gobierno en Italia. Recordemos que tienen primer ministro, que se juntan y si no tienen mayoría pierden. Y yo le pregunté a dos amigos, conocidos, italianos, en estos días, pero Italia sigue siendo la séptima economía del mundo, nunca cambia. Me dice, bueno, porque los políticos no mandan acá.
mandan las grandes corporaciones, los políticos no modifican grandes cosas, se discuten otras cosas. La economía la manejan las grandes corporaciones acá. Me dijeron todos lo mismo. Pero esto ha mutado de todas maneras, porque ya no tenés esas grandes fábricas de las películas esas de Marcello Mastroianni, si recuerdan la película Compañeros, que había una fábrica de cerca de 50.000 personas. Ya no tenés eso. Entonces mucha de esa gente ha quedado desclasada, perdió un horizonte, y ahí es donde el inmigrante le viene a ocupar su lugar de trabajo, que es un lugar de trabajo informal, marginal, con horarios completamente cambiados, un poco lo que conocemos también en las grandes urbes. Pero es cierto lo que vos decís, que Italia sigue teniendo su industria, aunque mucho menor, sigue teniendo su industria, sigue siendo una potencia mundial. Sí, esto es real. Parece raro, ¿no? Por esto que vos decís, cambian los gobiernos, caen los gobiernos, sean de derecha, de centro derecha o incluso... Caen 3 veces por año. Sí, por el sistema parlamentario. Tal vez hay gente que nos escucha que no lo entiende bien. En el sistema parlamentario, ahora concretamente el Giorgia Meloni tiene, creo que entre el 22 y 26% de los votos. Claro. Se tiene que juntar con otros partidos y van a llegar, por el sistema electoral que tienen, van a tener mayoría propia en las 2 cámaras. Hay que ver por cuánto. Pero si uno de los partidos que apoya a Meloni, entre ellos Berlusconi, porque ella fue ministra también de Berlusconi, se va, deja la coalición y no tenés los votos y mañana votan, no sé, poner lapachos, el árbol en toda Roma, y un partido no está de acuerdo y dice voto en contra del gobierno, se cae y hay que convocar a nuevas elecciones. Es un sistema muy frágil el italiano en ese sentido, como el israelí, donde ahora están por hacer nuevas elecciones, las quintas en 2 años, por esta característica. Pero es verdad que la economía se mantiene, con todos estos problemas que estamos mencionando, es real. Claro. Y ahora les propongo ir el domingo que viene con Lula, que puede ganar en primera vuelta o puede pasar una segunda, donde casi seguro ganaría. También puede perder, pensar... perdón. Puede perder. Es la tercera opción, no te olvides. Puede perder. Ahora, ¿es el mismo Lula o su gobierno sería el mismo? Yo me acuerdo cuando el otro día recién tardé en verlo, documental sobre Brasil, creo que la muerte de la democracia, el ocaso de la democracia. Sí, claro. Y ahí se lo ve cuando asume Dilma, con Temer como vice, la primera alianza fuerte con la derecha. Bueno, este gobierno que viene también va a ser una alianza con la derecha. Y Lula, su gente alrededor, le dice, bueno, no vamos a poder hacer lo mismo que hicimos la otra vez. ¿Qué pensás vos de esa alianza que podría ganar en Brasil? ¿Te acordás de la frase con Cristina sola no se puede, o como era, con Cristina sola no se puede, sin Cristina tampoco se puede, algo así? Era una frase, creo que de Alberto Fernández, ¿verdad? Sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza, algo así. Eso, sí, algo con así. Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Bien, con Lula no alcanza, Lula no se puede sacar a Bolsonaro. El objetivo es sacar a Bolsonaro, considerando, incluso para sectores del empresariado brasileño, no todo, que Bolsonaro los margina del escenario internacional, que ha convertido a Brasil en estos 4 años casi en un paria, de ser Lula reconocido como el gran presidente por Obama hace 10 años, que lo presenta en un foro y dice Obama, palabras casi textuales, el presidente más popular del planeta, sí, a un Brasil marginado, donde muy poca gente quiere tener vínculo con Bolsonaro, sea porque destruye el medio ambiente, sea porque se vincula a los fascismos, sea, y un elemento muy importante para Estados Unidos, porque hoy hay un gobierno demócrata, y para los demócratas, Bolsonaro es Trump. Entonces un triunfo de Bolsonaro ampliaría el eje de Trump en América Latina con alguna de las extremas derechas, y el Partido Demócrata no quiere eso. Pero sí, Lula arma una coalición con un único objetivo, que es derrocar a Bolsonaro. Mirá, nos iremos a la historia, ¿no? Pero
cuando se da el ascenso de Hitler en Alemania, hubo todo un debate de cómo combatirlo. Y el Partido Comunista en un momento no se quiere unir a la socialdemocracia para frenar a Hitler, porque acusa al Partido Socialdemócrata de social fascista. No importa ahora los detalles. Y Hitler gana. En vez de unirse, permitieron que Hitler ganara. Es cuando vos decís cuál es el enemigo principal, y ahí siempre vale la pena leer a Mao Zedong, que explica muy bien el tema de las contradicciones principales y secundarias. Es una cuestión metodológica, filosófica muy interesante. Y hoy la contradicción principal en Brasil es Bolsonaro. Hay que sacar a Bolsonaro, porque eso implica también sacar a las Fuerzas Armadas del poder creciente que están teniendo sobre la sociedad civil, y porque está destruyendo el Brasil. Ahora, hay sectores que te van a decir, pero la economía brasileña está bien, no tiene nuestra inflación. Tenés algunos, estos libertontos que te hablan de libertad, y después te muestran un mundo ideal de libre mercado que no existe, que te dicen, Brasil crece, a la Argentina le conviene Brasil con Bolsonaro porque tenemos mejores vínculos, y no toma en cuenta todo lo otro que hay detrás, más allá del crecimiento propio. Hoy el objetivo para Lula está muy claro, es frenar a Bolsonaro. Eso implica que va a ser un gobierno más de centro, siguiendo la línea de lo que vos pensabas, Roberto, y sí, probablemente, sí, esta es la realidad. El problema es si decepciona ese gobierno de centro luego, por ser de centro. Mira, decepciona cuando vos pensás que hoy va a hacer algo completamente diferente a lo que hace. Llevarlo al plano nacional. Mucha gente sabía que Alberto Fernández era Alberto Fernández, no era el Che Guevara. Entonces no le ibas a pedir algo que no era, aunque te hubiera gustado tal vez otra política económica. Entonces vos sabés que estás tejiendo un vínculo con un sector muy importante del empresariado, que vas a tener en el área económica probablemente una continuidad de liberales, como lo tuvo Dilma en su momento cuando logra la reelección, que pone a un ultraliberal al frente de la economía. ¿Eso decepciona? Si el objetivo es solamente sacar a Bolsonaro, hoy no te decepcionás, Roberto. Ahora, si vos pensás que Lula va a llevar adelante una política al estilo de Cristina Fernández, o de Chávez, o de Rafael Correa, que va a convocar a una asamblea constituyente, y no dudo que lo haga, ¿no? Hay que ver qué está pensando el pueblo que lo vota, ¿no? Lo tenemos a Nico Lantos, estamos hablando con Pedro Brigger, supongo que todos reconocen esa voz, pero por las dudas lo comento, y lo tenemos a Nico Lantos, que lo sumo. No. Sí, bueno, estaba conectado Nico Lantos, perdón. Algún problema hubo. Te iba a comentar algo. A ver, Lula se fue con el 87% de imagen positiva, es decir, casi 9 de cada 10 brasileños, algo muy poco visto en el mundo, cuando se va Lula, cuando termina su gobierno, 9 de cada 10 brasileños tenían imagen positiva sobre él. Tuvo un piso, ahora por supuesto está mucho mejor, pero tuvo un piso después de tanta persecución mediática judicial de 27. De 27. Eso es el lofer. Ahora el lofer se despejó en Brasil. Nos lo decía Amorim hace poco, Celso Amorim. ¿Qué conclusión sacás de ahí? ¿Cómo viste que ocurrió? ¿Cómo viste ese proceso? Mira, acá hay dos elementos para destacar. En primer lugar, algo que tanto con Roberto Caballero como con Roberto Navarro creo que hemos conversado en muchas oportunidades. Las derechas hoy no pueden hacer golpes de Estado como en el siglo pasado, o por lo menos hasta ahora no lo pueden hacer. Entonces apelan a la combinación del poder judicial, el poder económico, el poder mediático, para destruir líderes populares, sea porque están en el gobierno o en la oposición. Correa hace 5 años, casi 6, que no puede regresar a Ecuador, para tomar un ejemplo. Entonces, tienen una gran dificultad. Al no poder realizar golpes de Estado y mandarte al exilio o destruir tu movimiento político, como se hizo con el peronismo, se trató de hacer con el peronismo en el 55, y Perón tardó 18 años en volver, se apela a otros mecanismos. Pero los movimientos siguen vivos.
también se mantuvo vivo. Pero el peronismo es una excepción en América Latina. Muchos otros movimientos populares fueron directamente destruidos. Mirá lo que pasó con Allende. El Partido Socialista, después del golpe de Estado del 73, con las ideas que tenía el 73, quedó prácticamente destruido. Se convirtió en un partido, para decir de manera sencilla, casi socialdemócrata de derecha en sus postulados. Eso fue fruto de la dictadura. Pero tienen esa dificultad. Entonces Lula sigue vivo. Estuvo en la cárcel, pero sigue vivo. Y su movimiento sigue vivo a pesar de la demonización que fue gigantesca, pero gigantesca. Y el otro elemento del lawfare que a veces se señala poco, Robertos, es que en el caso argentino, cuando estás en gobierno, no te permite gobernar. Porque tus mejores mentes pensantes, en vez de estar viendo cómo planifican un tren que vaya, no sé, entre dos ciudades distantes a 200 kilómetros, porque eso te permitiría exportar granos, tomo un ejemplo cualquiera, tus mejores cabezas están pensando en la estrategia judicial. Entonces no te dejan gobernar, te plantean permanentemente juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio, y no te permiten gobernar. Fíjate vos el tiempo que está perdiendo Cristina Fernández yendo a los tribunales. Tiene que juntarse con sus abogados, esa parte que no se ve, ¿no? ¿Cuántas veces se habrá juntado con sus abogados para definir una estrategia? Che, pero si hacemos eso, no, a ver, el Código Penal dice esto, pero a ver, releamos lo otro que salió en 1914 o en 1980, o yo que sé, en 1982, el juicio tal y tal precedente, y vos le decís, che, pero tenemos que hacer el tren ese para la exportación. No, déjame en paz, yo no puedo ahora pensar en un tren cuando me están por voltear. Fundamental que a veces no se toma en cuenta con el tema del lawfare y en este caso con las trabas permanentes que no te dejan gobernar, no te dejan gobernar, entonces no podés gobernar. Y después, ¿cuál es el resultado? Che, no hiciste el tren ese que habías prometido. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque tus cabezas estaban pensando en cómo defenderse para no ir a la cárcel. No hiciste el ¿sabes, tren. Pedro, que Cristina me mencionó, y yo se lo he contado al público hace un tiempo, de la preocupación de ella para conseguir cuadros para futuros gobiernos populares, porque no quieren entrar, hay mucha gente que no quiere entrar a los gobiernos populares porque luego va a ser perseguido. Le pasó a Axel en su momento, con las famosas cuentas, todo lo que planteaban, el dólar futuro, bueno, ustedes lo saben mucho mejor que yo. Claro. No te dejan gobernar. El objetivo es que no, lo que pasa es que este es un objetivo que no aparece a simple vista, porque no está enunciado, pero lo ves día a día como no te dejan gobernar. Entonces, efectivamente, no podés avanzar. Volviendo al caso de Brasil, cuando Dilma asumió por segunda vez, o sea, el segundo mandato, a las pocas semanas, no exagero, semanas, las encuestas decían que Dilma Rousseff tenía el 13% de aprobación popular, un país muy afecto a las encuestas, Brasil. Al poco tiempo después dijeron, y Dilma se tiene que ir, Dilma tiene que renunciar si nadie la quiere. Entonces, en vez de gobernar, su campaña estaba puesta, o su cabeza seguramente estaba puesta en cómo contrarrestar esa marea que se le venía en contra, donde le pedían que renuncie. Hasta Fernando Enrique Cardoso lo escribió, el histórico Fernando Enrique Cardoso, conocido sociólogo de la teoría de la dependencia, después presidente de Brasil, y que hoy llama a votar en contra de Bolsonaro, aunque sin nombrarlo, sin nombrar a Lula o a Bolsonaro, llama a votar en contra de Bolsonaro. En su momento pedía públicamente la renuncia de Dilma. No lo dejaron gobernar. Claro. ¿Y por qué pensás que se desandó ese camino en Brasil, se deslauferizó? ¿Por el susto a Bolsonaro? ¿Porque les parece que es tan terrible Bolsonaro que hay que correrse de ese lugar? Es una buena pregunta. La verdad no tengo la respuesta, pero me parece que esto que decís es clave. Se empezaron a dar cuenta el monstruo que engendraron. Entonces Sergio Moro ya no les fue funcional. El objetivo era frenar a Lula, sacar a Lula de cualquier manera. Lo que no pensaron es que este tipo, que era marginal, que había sido diputado durante 20 años y que a duras penas tenía un partido y casi nadie conocía, de la marginalidad iba a llegar a la presidencia. Este es el riesgo de este tipo de personajes. Lo ves en Italia. 2018, hace 4 años, Giorgia Meloni tenía 4% de los votos,
Y no es casual que un personaje como Milei te diga, si entro a segunda vuelta gano. Objetivo muy claro, construye con un objetivo muy claro, y han sido muy inteligentes algunos de estos personajes. Y a Bolsonaro lo subestimaron, Roberto. Todo el mundo quería a Bolsonaro, esto lo he dicho muchas veces, todo el mundo quería a Bolsonaro a la segunda vuelta porque le ganaba. Bolsonaro ganó. Más allá de la cuchillada que hubo, si fue real, no fue real, a mi juicio fue real, no importan los detalles. Supo construir, montarse sobre esa demonización de Lula, ahí es donde funcionó el lawfare, se montó sobre eso y ganó. Lo que un sector del empresariado brasileño, de la clase política, del establishment, no pensaba, este tipo iba a ser tan delirante y que los iba a llevar al lugar que hoy tiene Brasil, cuasi marginal. A ver, Brasil es potencia. Brasil hace unos años quería ingresar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como 6º miembro. Es una potencia. Bueno, Lula lo había llevado a ser la 6ª economía del mundo. Sí. Indudablemente, si tenía el 87% de imagen positiva, era porque también le hacía ganar guita a los ricos, no es solamente que le había mejorado la vida a los pobres. Pero por supuesto, Lula no tuvo una política socialista. Fue una política... a ver, Lula cuando asume, decía, cuando asumió durante la campaña electoral también lo decía, hoy más o menos en un tono similar, yo voy a estar contento si logro que la gente coma 3 veces al día. Yo me acuerdo de haber hablado con gente que trabajó en el gobierno de Lula y plantearle sobre algunas reformas estructurales, y una persona, me acuerdo, Norma, una amiga, me decía, Pedro, acá hay que darle de comer a la gente, que como objetivo central. Entonces, claro, te desarman cuando vos planteas, bueno, pero hay otros problemas, proyectos, ¿qué tenés que darle de comer a la gente? Que es algo que vos pensás, no vos, algo que yo pienso, lo voy a dar en primera persona para que no parezca de manera impersonal, es algo que yo pienso respecto de la Argentina, Brasil. No puede ser que haya hambre en este país. No puede ser. En un país que una vez un periodista escribió hace poco más de 20 años que se le daba que se producían alimentos para ¿cuántos millones de personas? ¿300? Cuando lo publiqué en 2002 era 300, sí. Hoy es el doble, Pedro. No puede ser que haya hambre, Navarro. No puede ser que en este país haya hambre. No puede ser. Lo mismo Brasil. No puede ser que en Brasil haya hambre, salvo que haya un sistema político-económico injusto y que no te pongas como primera meta lograr que todo el mundo coma. Bueno, y te llevo a lo último de lo que planteaba cuando comenzó el programa, que es ¿qué significa este paso de que China acepte a Argentina como miembro del BRICS? Mira, no me queda muy claro. China quiere ampliar su influencia económica en el mundo y teje alianzas, por esa la famosa ruta de la seda, como se la llama, teje alianzas con ese objetivo principal. Por eso a China no le interesa tampoco la guerra, esta que se está dando en Ucrania. Ahora, ¿por qué sumar a la Argentina? ¿Será que en China ven a la Argentina hoy como un aliado estratégico para América del Sur, más tomando en cuenta que México tiene como frontera a los Estados Unidos? Pero la verdad no lo sé, habría que preguntarle a los chinos. El problema es que te van a contestar vaguedades. Es importante la Argentina, bueno, sí, ya sabemos que Argentina es importante. Igual a mí tampoco me queda claro muy bien cuál es la función del BRICS, sea con una A al final o sin A, porque hasta el día de hoy me parece que no ha tenido una gran incidencia a nivel económico mundial. Corregime, vos sabés, ustedes saben más que yo de esto, pero no sé qué incidencia ha tenido. Siguen dependiendo del Fondo Monetario Internacional, no me queda claro cuánto hay. Claro, no ha creado sus propios organismos, tampoco es un pacto arancelario. ¿Hace cuánto que escuchamos que Argentina y Brasil van a tener comercio sin pasar por el dólar? ¿Hace cuánto que escuchamos eso? No sé si se ha concretado en algún rubro. Tal vez vos me dirás, Roberto, que en algún rubro de la economía eso ya existe.
como China y Rusia en sus propias monedas, pero me parece que todo sigue pasando por el dólar. No, la verdad es que lo que nos ha dado es ese swap que utilizamos para pagarle su mercancía cuando nos habilita pequeños porcentajes del total que nos dio. No es mucho. No, me llama un poco la atención la política argentina, que un día parece que estamos de novio con Stanley y vamos todos a visitarlo y le decimos que es el gran peronista, y el otro día estamos por cerrar con el BRICS y no entiendo. O con Rusia, con el viaje de Alberto Fernández. O le decimos que somos la puerta de entrada, qué sé yo. Los tenemos desconcertados. Somos una potencia mediana, entonces... Porque eso no es una tercera posición. La tercera posición no es ser parte del BRICS, me parece a mí, va. Es que hoy no podés hablar de tercera posición, eso fue otro mundo, Navarro. Era otro mundo. Era la Unión Soviética y sus países aliados por un lado, Estados Unidos y sus países aliados por el otro, lo que se llamaba el tercer mundo, la famosa tercera posición de Perón. Es otro mundo el que vemos hoy. China es otra China. El poderío económico que tiene hoy China no lo tenía 50 años atrás, está claro. Es un mundo muy, muy cambiante, donde estamos tratando de interpretar este nuevo mundo sin saber muy bien para dónde va. No sabemos muy bien hacia dónde estamos yendo, Roberto. No sabemos cómo termina, si es que termina la guerra en Ucrania. No sabemos qué efecto tiene a mediano plazo sobre la economía. No sabemos si hay una nueva reconfiguración. Vos fijate que la elección de Italia, que de esto partimos, la comisaria europea, Ursula von der Leyen, presionó fuertemente este fin de semana para que no se vote a la extrema derecha porque es antieuropeísta, porque Giorgia Meloni y la extrema derecha italiana, en más de una oportunidad, igual que la extrema derecha francesa, han planteado sea salir de la Unión Europea o salir del euro, y presionaron fuertemente, de la misma manera que presionaron en su momento a Syriza, al partido de izquierda que ganó en Grecia. Yo estaba en Grecia en las elecciones cuando ganó Alexis Tsipras, y la amenaza era: en los cajeros no va a haber plata porque dependemos del euro. Y Europa, las potencias europeas, Alemania en primer lugar, Francia después, no quieren que se desintegre la Unión Europea, todo lo contrario, quieren que se mantenga, hay mano de obra más barata en algunos países del este europeo, y cuando de repente te aparece una Giorgia Meloni que hoy matiza un poco sus dichos, pero mañana se va de la Unión Europea, te crea un lío tremendo. Por lo tanto, hay muchas cosas que no sabemos cómo se van a desarrollar. Creo que hay un barajar idear de nuevo, y estamos tratando de leer las cartas con mucha dificultad. Lo del BRICS y la Argentina que estás planteando, la guerra en Ucrania, el rol de China, Estados Unidos diciéndole a los países en América Latina: no tengan comercio con China, no le compren la tecnología 5G, no permitan bases, que implica tecnología también. Estamos tratando de interpretar el mundo.